Soy Luis Saúl Esteban Pascual, coordinador del proyecto BioNat. Soy jefe de unidad de biomasa del CIEMAT, del centro donde estamos ahora, y os voy a hablar un poco del proyecto BioNat. El proyecto BioNat es un proyecto a 5 años que empezó en junio de 2020 y que pretende desarrollar cadenas innovadoras de biomasa arbustiva y arbórea con el objetivo de producir biomasa que nos pueda dar bioproductos de elevado valor. En el proyecto lo que se pretende es, en un principio, en el recorrido que ya llevamos, identificar una serie de arbustos y árboles de baja utilización a nivel europeo que puedan ser interesantes en la producción de estos bioproductos que he mencionado. Por ejemplo, aceites esenciales, por ejemplo, tableros de partículas, bioplásticos. Bueno, hay hasta 8 cadenas de valor de distintos bioproductos que tenemos que identificar de la procedencia de distintas especies arbóreas y arbustivas. Mi nombre es Irene Mediavilla, yo soy investigadora en el CIEMAT. Dentro del proyecto BioNat, como se trata de un aprovechamiento en cascada de biomasa arbustiva y arbórea dentro del concepto de biorefinería, nosotros nos encargamos de acondicionar esa biomasa. Este proceso es importante porque tratamos de optimizar la fracción de biomasa que cada uno de los socios va a recibir para que consiga obtener un producto que tenga el mejor rendimiento y la mejor calidad posible. Entonces, nosotros recibimos la biomasa, que bien puede estar empacada, en forma de astillas, en forma triturada, y lo primero que hacemos es un proceso de trituración. Después de ese proceso de trituración, si la biomasa es aromática, pues la destilamos por arrastre de vapor, y si no, la utilizamos directamente. Entonces, esa utilización directa o bien la biomasa destilada, hacemos un secado natural para preservar lo máximo posible los extractos vegetales, y después la sometemos a un proceso de cribado y venteo. Con ese proceso de cribado y venteo conseguimos separar distintas fracciones que tienen una composición distinta. Tendremos una fracción que es más ligera, menos densa, que se va con la parte de venteo. En esta parte tenemos más cantidad de cortecilla, de pequeñas hojas. Una fracción más gruesa, que es la que separamos mediante cribado, que no pasa la parte de criba, que tiene mayor contenido en madera, y una fracción intermedia, que es un poco mezcla de esas dos. Entonces, la fracción más fina va a ir utilizada a obtener extractos vegetales, porque en fases anteriores del proyecto hemos visto que los extractos vegetales que nos interesan están sobre todo en la parte de corteza y en la parte de hojas. La fracción más gruesa pues tiene más contenido en madera y se utiliza para obtener bioplásticos, biochar, carbón activado, tableros y pasta de papel. Y esa fracción intermedia, que es fina pero no tan fina como la que va a extractos, se utiliza para obtener absorbentes. En el aprovechamiento en cascada puede ocurrir que alguna de las fracciones no sirva para obtener un producto determinado, o bien que la partida que estemos tratando de biomasa en ese momento no tenga las condiciones óptimas. Entonces, para que esa fracción no quede desaprovechada, por así decirlo, lo que hacemos es analizarla para utilizarla como biocombustible sólido. Entonces, en ese análisis que se hace en laboratorio, vemos si sus características pues, de contenido en ceniza, en nitrógeno, en cloro, en azufre, en metales pesados o en elementos traza, es adecuada para ser utilizada como biocombustible. Las especies que hemos seleccionado a lo largo del proyecto para generar esta serie de bioproductos de elevado valor pues son especies arbustivas como por ejemplo Juniperus communis, que es la que tenemos implantada en esta parcela, por ejemplo Cistus ladanifer, que estamos trabajando con ella en el sur de España, y por mencionar alguna especie arbórea, pues por ejemplo el olmo de Siberia, Ulmus pumila, que está también localizado en esta parcela, y otras especies como por ejemplo el abedul en Alemania y también por ejemplo la robinia Rumanía. Entonces con estas especies seleccionadas hemos realizado cosecha de algunas de ellas en el campo para después realizar un procesamiento de su biomasa, ir fraccionando las distintas partes de la biomasa que nos pueden dar bioproductos de elevado interés, ¿no? Por ejemplo, Cistus ladanifer es una especie que su destilación nos da un recurso que se llama aceite esencial, y el aceite esencial es un producto que tiene elevado valor en el mercado.
Después de obtener este aceite esencial nos quedaría la biomasa de la jara, que la sometemos a un proceso de separación de sus distintas fracciones, por ejemplo la fracción más maderera, digamos, que nos serviría para hacer tableros de partículas, por ejemplo, o para hacer un tratamiento que nos conduzca a producir bioplásticos, ¿no? Esto se hace, por ejemplo, en Aimplast, que es un socio español que trabaja el tema de los bioplásticos, ¿no? Tema de tableros de partículas lo hace CSFOR, que es un socio también que está ubicado aquí en Soria y que se dedica a ensayar los tableros. Yo soy Tamara Coello, responsable de línea en CSFOR, y el rol de CSFOR en el proyecto BEONAT, uno de los roles que tenemos es la evaluación de las especies arbóreas y arbustivas del proyecto para la fabricación de tablero aglomerado. Entonces el coordinador de proyecto nos pasa a nosotros la materia prima astillada y nosotros, en nuestra línea de tablero aglomerado, fabricamos el tablero. Soy Tomás Sánchez Pellicer, trabajo en el área de silvicultura y cambio climático y soy el responsable de la parte de silvicultura. En el proyecto BEONAT lo que hemos tenido que hacer en nuestra área ha sido localizar y cartografiar las tierras marginales en los 3 países objetivos del proyecto, España, Rumanía y Alemania, y también intentar cartografiar y determinar la idoneidad de las especies objetivo también, con las que se está trabajando para su uso en cascada en el proyecto, en la fase de la industria, intentar determinar esa idoneidad en las tierras marginales. El estudio de la idoneidad de las especies de plantación o las especies forestales en las tierras marginales se ha hecho desde 2 enfoques. Uno de ellos lo ha desarrollado el CEDER, era un enfoque con criterio experto. Nosotros aquí en CSFOR hemos hecho otro enfoque con modelos estadísticos de distribución de especies que tienen en cuenta las presencias actuales y las ausencias actuales, relacionándolas con distintas variables climáticas, ambientales y del terreno, para determinar cuál es su espacio de desarrollo potencial. Mi nombre es Eduardo Bodallos, soy coordinador del proyecto BEONAT dentro de CSFOR, donde lo que intentamos hacer es desarrollar tableros a partir de especies arbóreas y arbustivas de crecimiento en tierras marginales. Estamos en el área donde hacemos los prototipos y desarrollamos los tableros. En particular, el tablero que usamos es de partículas aglomerados. Utilizamos una formulación adhesiva base urea formaldehído. El proceso comienza controlando la humedad de la astilla, después se lleva a una mezcladora donde se encola esta astilla y a partir de aquí se forma una manta de partículas encoladas que posteriormente se lleva a la prensa de platos calientes donde se consolida y se forma el tablero.